La operación de copia de base de datos nos permite hacer un abanico bastante amplio de operaciones. En principio, esta operación sirve para realizar una copia de la base de datos. Esta copia incluso a veces puede usarse como una manera de hacer copias de seguridad de la base de datos original. Por ejemplo, voy a copiar la base de datos a CRM copia. Si pulso continuar, observaré como ahora en la base de datos tengo CRM y CRM copia. CRM copia es una copia idéntica en este momento de creación de la base de datos CRM. Esta es una manera, como decía anteriormente, de hacer copias de seguridad sin necesidad de exportar y más tarde importar archivos externos. También puedo usar este proceso de copia para generar plantillas. Por defecto, cuando realizo una copia, estoy copiando la estructura y los datos contenidos. Si solo deseo copiar la estructura, crearé únicamente la estructura, por lo que crearé ahora CRM plantilla, una plantilla vacía de CRM sin los datos contenidos hasta ahora en clientes, facturas, pedidos, productos y proveedores. Si pulso continuar, observaré cómo se ha creado una base de datos CRM plantilla, pero si entro en clientes, observaré cómo no puedo examinar nada porque la tabla y todas las tablas están vacías. Voy a volver a CRM, operaciones. Por defecto, MySQL asume que al copiar la base de datos, la estamos copiando a una ubicación que previamente no existe. Por eso, está esta opción activada, crear base de datos antes de copiar. Si estuviéramos copiando el contenido de esta base de datos a otra base de datos ya existente, tendríamos que desmarcar esta opción de crear base de datos antes de copiar. Lo mismo ocurre con copiar solamente los datos. En este caso, he creado previamente una plantilla que no contiene datos. Si ahora quiero copiar solamente los datos, deberé desmarcar, crear base de datos y elegir CRM plantilla. Por supuesto, si quiero copiar solamente los datos, debo copiarlos a una base de datos previamente existente y cuya estructura sea compatible con los datos que estoy copiando. Si ahora pulso sobre continuar, comprobaré cómo ahora, yendo a CRM plantilla, la tabla clientes ya no está vacía, sino que está rellena con los datos. Es importante darse cuenta que, por una parte, he copiado la estructura e independientemente a la estructura, más tarde he copiado únicamente los datos. Repito una vez más que la condición indispensable es que si copio solo los datos, la tabla debe existir y debe tener un número y nombre de columnas compatible para poder aceptar los datos que se están trasvasando.